Hablemos de esto, hablemos de otros temas también con el senador Iván Flores, que está con nosotros, senador de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Seguridad. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día, Cristina. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo. Fast track. Acelerador a fondo. No sé cómo más le han dicho a esta semana legislativa en el Congreso, que está dando resultado. Ayer se aprobaron en la Cámara 5 proyectos de seguridad que pasan al Senado. ¿Hay espíritu para sacarlos también con la misma celeridad? Sí, yo creo que estamos llegando a una situación país que nos obliga, más que criticarnos, más que enfrentarnos, a reunirnos. Y eso es una cuestión de mucho sentido común que, por supuesto, yo acompaño, y espero que todas las instituciones y quienes trabajamos en distintos poderes del Estado entendamos exactamente lo mismo. Cuando digo esto, también involucro al Poder Judicial, ¿no? O sea, se necesitan todos los eslabones de una cadena que tiene que ser muy fuerte para poder contener una delincuencia que hasta el momento no tiene contrapeso y que ha llegado a niveles que ni siquiera habríamos imaginado en Chile. No estoy hablando del ratero, no estoy hablando del lanza, que eran los delincuentes tradicionales en el país, sino que estoy hablando de crimen organizado, digitado a veces desde fuera, digitado incluso desde centros penales, en donde las bandas tienen un enorme poder de fuego. En fin, yo creo que lo que nos está pasando, y que algunas cosas que se saben del todo y otras que no están en la información y que nos preocupan muchísimo, requiere mucha decisión política, pero también requiere recursos humanos, tecnológicos, financieros, y no lo que nos pasó en la última discusión de la ley de presupuesto, en donde el gobierno anunciaba decisiones y la ley de presupuesto que presentaba el ministro de Hacienda decía exactamente lo contrario, o ni siquiera consideraba lo que había dicho el propio presidente de la República. Soy testigo de eso, claramente. Senador, y cuando se habla de voluntad política, ¿esa voluntad política llega hoy, llega a tiempo? Se lo pregunto porque ha sido imposible no comparar la participación o cómo concurrieron con sus votos el sector que hoy día gobierna en el pasado. Cuando, derivado del estallido social, también salieron muchos proyectos de ley, cerca de 45, incluso presentados por el presidente Piñera en su momento, y que fueron rechazados sostenidamente por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. ¿Esa voluntad política llega a tiempo? Bueno, yo creo que siempre es tiempo. Lo que ocurre es que estamos en una situación en donde casi ya no nos queda espacio para recriminaciones para atrás. Lo que nos queda es ver cómo se manifiesta la voluntad, cómo vamos dejando atrás las consignas, las ideologías y todo aquello que de repente nos coloca en distintas posiciones o en distintos extremos del debate, y nos juntamos en un centro común en donde de verdad impulsemos freno a este nuevo tipo de delincuencia que es brutal. Lo primero. Lo segundo es decir que, y a propósito de lo que ustedes estaban comentando recién, Cristina, y tiene que ver con la autocrítica del gobierno. Yo creo que, primero, la autocrítica no ha sido el sello de este gobierno. O sea, llegaron siendo campeones, esa superioridad moral que en algún momento dijo el ministro Jackson respecto de que ahora sí las cosas se van a hacer bien, no como lo que había ocurrido antes. Bueno, la autocrítica del presidente Boric, bienvenida sea, siempre es un sello, siempre es una muestra de algo de humildad, pero ha sido débil y ambigua. O sea, yo creo que en Chile podemos hablar el chileno claro, más que el castellano, que tiene muchísimas palabras para expresar y no todo el mundo entiende toda la enorme batería de palabras que tiene nuestro idioma castellano. Yo creo que el chileno claro es necesario hoy día. Ya, pero entonces le falta un poquito más de intensidad, entonces. Yo creo que le falta un poquito más de humildad todavía y un poquito más de honestidad en su propio en su propio decir, porque claramente si el presidente hoy día está en una posición en donde debe gobernar para todo el Estado, ¿no? Y con todos nosotros adentro, ya me imagino y espero que sea del todo honesto, y yo prefiero pensar así, que el presidente es del todo honesto cuando ahora que le toca gobernar,
se da cuenta de que es necesario tener no solamente una adecuación de las leyes, sino que entregarle atribuciones distintas a instituciones, como por ejemplo las policías, como por ejemplo a todos los funcionarios públicos que hacen fiscalización y que son maltratados, tanto funcionarios de salud, como funcionarios del SAC, como funcionarios, en fin, de distintas instituciones que han sido agredidos y que no pasa nada en contrario. Entonces yo creo que hoy día esta declaración del presidente, que ha sido débil y ha sido ambigua, debe ser mucho más clara. Y si no la va a hacer, entonces actúe en contrario. Y respecto también de otra cosa que estaban conversando ustedes, o una pregunta que usted hacía, Cristina, a mí me parece un poquitito farandulero, ¿no? No solamente algunas actitudes del alcalde Carter, que si bien es cierto todo ayuda, pero claramente el narcotráfico, en la escala que la tenemos hoy día, en el nivel de narcotráfico de gran escala que tenemos hoy día, exportando droga a otros países desde nuestro país, no se resuelve con demoler una ampliación porque incurrió en un incumplimiento en la ley general de organismo de construcciones que tiene una ampliación sin permiso. O sea, pero favor, más del 80% respalda la medida, según la encuesta académica. No importa, Cristina, es lo que yo pienso. O sea, yo creo que... Pero tendrá que ver con las señales, senador, tendrá que ver con las señales que se dan desde la autoridad. Sí, yo creo más que de lo efectivo que pueda llegar a ser. Sí, también, pero yo prefiero concentrarme en las cuestiones que comiencen a dar resultados. Por ejemplo, bueno, yo no cacareo de la misma manera, ¿no? Pero, sin embargo, cuando el presidente de la República anuncia que van a ser perros contra la delincuencia, no se reflejó en la ley de presupuesto. Y cuando el presidente, con sus propias palabras, cito, que van a apoyar con todo las acciones contra el microtráfico, que es lo que le pega a los barrios de todo Chile, resulta que en la ley de presupuesto el ministro Marcel presentó un presupuesto para el programa de microtráfico cero de la PDI con 0% de aumento respecto del año pasado, que considerando el alza de los insumos, para decirlo con palabras sencillas, significa entonces que el presupuesto que presentaron para combatir el microtráfico tenía un 30% menos de presupuesto. O sea, cuando sube la benzina un 30%, cuando sube los neumáticos, cuando sube el aceite, cuando sube las municiones, cuando sube todo, incluyendo artículos tecnológicos, darle la misma plata, 1.670 millones de pesos al microtráfico, entonces es una burla al país. ¿Qué fue lo que hicimos? No era una pelea brutal adentro del hemiciclo del Senado, y logramos que se aumente la plata de microtráfico cero. O sea, entonces hay que ser consecuentes en esto. Por eso digo que yo prefiero que demos de verdad peleas que son efectivistas, que son efectivas, que son eficientes y que apuntan a la raíz, no a las ramas. Volarle un par de hojas al narcotráfico no representa ningún avance. Vámonos al tronco. Pero, ¿qué tal, usando su mismo concepto, senador Flores, farandulero es que el presidente Boric diga que va a acompañar a carabineros en un patrullaje? ¿Es farandulero para usted? Pero también, o sea, mire, las intenciones pueden ser buenas, pero la verdad es que yo creo que el tiempo del presidente de la República es muchísimo más valioso en términos de sentarse con su equipo legislativo, sentarse con las instituciones, ver cómo hacemos un banco integrado de datos que todavía no funciona bien, y la policía y el Ministerio Público no se comparten los datos. Ya llevamos 13 años en este debate de que había que tener un banco integrado de datos. ¿Por qué no se da una vueltecita al presidente por el sistema de almacenamiento de datos de la PDI, en donde no han logrado conseguir el presupuesto para tener un sistema que permita que servidores altamente protegidos manejen los datos tanto de las víctimas como de los victimarios? ¿Sabe usted que han llegado a recibir hasta 5.000 ataques cibernéticos diarios? Y se imagina usted que esos servidores, que son servidores comunes y corrientes, enfriados por aires acondicionados domiciliarios para que no se calienten en una pieza cualquiera, sean penetrados por los delincuentes. ¿Se imagina cómo se exponen las identidades, los domicilios, las condiciones de las víctimas? O en una investigación colocar todos los datos de los victimarios y llega a caer en manos de los hackers.
Eso cuesta 3.000 millones de pesos y todavía no están ni cerca de poder lograrlo, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, yo creo que es una buena señal acompañar a Carabineros, pero no es lo que uno esperaría del presidente de la República en términos efectivos, habiendo tantísimo que hacer. Senador Flores, tantísimo que hacer. Senador Flores, última pregunta, porque se nos acaba el tiempo y tenemos otro parlamentario que nos está esperando. Faltaría un mea culpa, usted dice mayor del presidente, pero ¿qué pasa con las otras autoridades? Jackson, Vallejo, bueno, la misma ministra de la Mujer y tantas otras más. Bueno, también pues, y nosotros también hemos estado haciendo un mea culpa, porque si bien es cierto, las urgencias de los proyectos, porque es re fácil decir, el Congreso Nacional, están durmiendo en el Congreso Nacional. Sí, sin duda, hay muchísimos proyectos de distinta naturaleza que entran a tabla. Hay un sistema que también es complicado para poder colocar el orden de la tabla. Lo digo porque yo presidí la Cámara y nos enfrentábamos a dificultades, pero es el gobierno de turno el que tiene la manija. Y ninguno, ni ni el gobierno del presidente Piñera, ni el gobierno del presidente Bachelet II, pudieron efectivamente colocar la urgencia necesaria a los proyectos que tenían que ver con la prevención, con la inteligencia preventiva, con la modernización institucional, con el aumento de recursos y tecnología de nuestras policías para frenar lo que ya hace 10 años se venía viendo como nueva forma de delito. Entonces, al final de cuentas, yo creo que concentrémonos en los sustantivos y dejémonos de cuestiones que son tan accesorias que la verdad es que lo único que hacen es relativizar o incluso menospreciar el verdadero trabajo que tenemos que hacer. Aquí hay que colocar plata, aquí hay que colocar a las instituciones en otra línea de trabajo. No podemos seguir haciendo lo mismo cuando la delincuencia, la alta delincuencia, está haciendo cosas distintas y con mucha tecnología y con mucha plata. Senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, muchas gracias por estos minutos con nosotros en la Mañana de Agricultura. Hasta luego, Cristina. Que le vaya muy bien, muy amable. Gracias, igual.